Buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida a nuestra cuarta sesión virtual para la asignatura de Biología, periodo 2020-2021 para los grupos segundo A, B, C, D, E y Nocturno. Okay. El día de hoy no tengo avisos que dar. Ya estuve recibiendo algunas de sus tareas. Muchos de ustedes ya enviaron las actividades. Entonces estoy revisando. En breve tendrán la respuesta. Fuera de eso, no tenemos más avisos, así que vamos a entrar directamente con el tema de la sesión. Denme un segundo. Muy bien. El tema de la sesión de hoy, más bien el tema de las 3 sesiones siguientes, son los agentes que regulan el metabolismo. Durante todas las sesiones de esta semana, o la de hoy, la del miércoles y el viernes, vamos a estar hablando acerca de cómo diferentes componentes y agentes químicos de nuestro cuerpo regulan las reacciones metabólicas. Y vamos a empezar explicando por qué esta regulación es importante. Hasta el momento ya entendimos, menos ya deberíamos haber entendido, que el metabolismo controla prácticamente todos los aspectos funcionales de una célula, ¿verdad? La síntesis, los procesos catabólicos, los procesos anabólicos, todos los organelos realizan funciones que dependen de una o más reacciones metabólicas. Entonces, también ya vimos que existen una gran variedad de factores tanto internos como externos que fomentan o facilitan estas reacciones metabólicas, ¿de acuerdo? Factores como la temperatura, la presión atmosférica, el pH, la concentración de alguna sustancia afuera o adentro de la célula. Todas estas cosas establecen leyes y principios básicos que permiten, fomentan o en un momento dado incluso impiden que las reacciones metabólicas puedan suceder. Pero entonces viene la pregunta, ¿y de qué manera se regula que estas reacciones metabólicas estén sucediendo? Les voy a pedir un favor, agarren una libreta. La mayoría de ustedes ya sé que de por sí cuando van a tomar la clase ya tienen la libreta en la mano, pero para esta clase en específico es muy importante porque no todo lo que voy a explicar está escrito en las diapositivas. Van a tener que tomar notas o si no, de lo contrario, cuando necesiten retomar o recordar este tema, van a tener que volver a ver el video y no va a bastar con que tengan estas diapositivas en la mano. Así que si no tienes tu libreta a la mano, por favor ponle pausa al video y ve a buscarla y después continúes. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar. Antes de entender la forma en la que el metabolismo es regulado, es importante entender por qué es importante regular el metabolismo, ¿verdad? Para empezar, para que una célula, que es un ser vivo, y por lo tanto un ser vivo pluricelular, que es más complejo, pueda sobrevivir y realizar sus funciones, no es suficiente con que las reacciones metabólicas ocurran. ¿Okay? No basta con que la reacción ocurra de forma aleatoria cuando y si se dan las condiciones ideales, ¿no? Para que la célula pueda funcionar, sobrevivir y realizar todo lo que tiene que realizar, las reacciones metabólicas tienen que suceder en los momentos adecuados, con la velocidad necesaria y en la cantidad adecuada, ¿verdad? Para la existencia y el soporte de la vida y de los seres vivos. Excesos y carencias son algo inaceptable. No podemos tener ni de más, ni podemos tener de menos, porque eso ocasiona desbalances y en un momento dado ocasiona que la célula deje de funcionar y muera. Si esto sucede de forma generalizada en un ser vivo, pues entonces el ser vivo como tal también empieza a deteriorarse y eventualmente muere. Entonces, este es el motivo por el cual la regulación es tan importante. Ahora, es ahí donde entra el papel de los reguladores del metabolismo, ¿no? Se encargan de dosificar estas reacciones. Si es necesario estimular una reacción, la reacción es estimulada. Pero también existe el caso contrario. Hay cierto tipo de reacciones químicas que si no hubiera ningún tipo de regulación estarían ocurriendo constantemente. ¿Okay? Por ejemplo, alguna reacción que dependa de la temperatura y que suceda de forma natural, pongamos a la temperatura interna del cuerpo común y corriente, 26.8 hasta 27 grados,
¿ok? Y que si por ella fuera, seguiría sucediendo, pero no es necesario y recuerden que el exceso es malo. Entonces, también puede haber reguladores del metabolismo que reduzcan la velocidad de las reacciones de acuerdo con las necesidades del cuerpo. ¿Ok? También depende mucho de el cambio en los factores externos. Sabemos, por ejemplo, que algunas reacciones metabólicas se aceleran cuando hay un incremento de temperatura. Pero si no necesitamos que se acelere, pero hay un incremento de temperatura, por ejemplo, hay mucho calor o estamos sufriendo un periodo tal vez de fiebre por una infección, la reacción metabólica no puede salirse de control, tiene que mantenerse como si no hubiera ese cambio de temperatura. Entran entonces los reguladores del metabolismo, que le ponen un alto, un tope a la tasa metabólica, ¿verdad? Entonces, ese es el papel de los reguladores del metabolismo. ¿Pero qué son? Bueno, los reguladores del metabolismo son, en cualquier caso, sustancias químicas que están al interior de nuestro cuerpo y que intervienen en el metabolismo. Y para fines de esta clase, vamos a entender tres principales tipos de reguladores del metabolismo. Están las enzimas, están las vitaminas y están las hormonas. Cada una con sus características y funciones particulares, pero al final estas tres, a pesar de ser distintas, tienen el mismo objetivo general: regular el metabolismo, ¿verdad? Ahora, ya habiendo entendido por qué es importante la regulación del metabolismo, vamos a entrar con el primero de estos tres tipos de reguladores, que son las enzimas. Y eso vamos a ver durante el resto de la sesión de hoy. Enzimas, como ya les había dicho. ¿Qué son las enzimas? Bueno, de manera muy básica y general, podemos decir que las enzimas son proteínas. ¿Okay? Todas las enzimas están formadas por cadenas de aminoácidos y además son el medio más común, por mucho, de regulación de las reacciones enzimáticas. Más del 80% del total del proceso regulatorio de reacciones enzimáticas viene dado por una enzima. Son los más abundantes. A diferencia de otras proteínas que no son enzimas, las enzimas poseen la capacidad de reaccionar en condiciones específicas. Y las enzimas poseen tres propiedades que las definen como enzimas y que las hacen especiales y que permiten diferenciar las enzimas incluso entre sí. Por favor, si no tenían su libreta a la mano, vayan por su libreta. La primera de estas propiedades es la especificidad. ¿Verdad? Entendemos que una enzima tiene la capacidad de reaccionar y de modificar sustancias químicas cercanas a ella por sus propias características. Sin embargo, las enzimas son muy específicas en cuanto a las moléculas o compuestos a los que van a afectar. ¿Okay? Existen enzimas que solamente pueden afectar a una molécula y a ninguna otra. Si no está esa molécula para que actúen, la enzima no hace nada, es prácticamente inerte. Existen otras enzimas que son un poquito más generalistas. Por ejemplo, las enzimas digestivas. En nuestro sistema digestivo tenemos algunas enzimas como las pepsinas que pueden actuar y digerir diferentes tipos de proteínas. O sea, actúan sí sobre las proteínas, pero pueden afectar a varios tipos, ¿verdad? También las que actúan sobre los carbohidratos, como las que están en el proceso de respiración celular, actúan sobre la glucosa, sí, pero a veces pueden trabajar también sobre otros tipos de carbohidratos. Cada enzima tiene un grado de especificidad en cuanto a qué sustancias o moléculas va a afectar. La segunda de estas propiedades es la eficiencia catalítica. Para entender la eficiencia catalítica, una de las cosas que tenemos que entender antes es que, a diferencia de otras sustancias químicas o reacciones que suceden en el interior del cuerpo, la enzima actúa como un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia química que inicia una reacción química. Es decir, el catalizador no incorpora su estructura química a la reacción, ¿de acuerdo?
no se descompone y pasa a formar parte de nuevos compuestos. Su trabajo únicamente es iniciar la reacción. Y los compuestos químicos que se encuentran involucrados en la reacción son los únicos que van a reaccionar entre sí. Pero la enzima como tal no lo hace. Es como que yo tenga aquí dos pedazos de plastilina, uno de color rojo y otro de color, no sé, verde. Entonces, voy a agarrar los pedazos de plastilina, los voy a mezclar y voy a obtener otro color. No sé qué color viene de mezclar el rojo y el verde, la verdad los dije al azar. Pero voy a obtener un solo bollo de plastilina más grande de un color nuevo cuando yo termine de mezclarlos. Y cuando yo termine de mezclarlos, voy a tener la plastilina. Pero aquí hay otros compuestos, otras cosas que están involucrados en mezclar esta plastilina. Mis manos. Mis manos toman la plastilina y la mezclan. Pero cuando yo termino de formar la plastilina, mis manos desaparecen de todo esto. Yo solo veo la plastilina. No se quedaron mis manos en la plastilina. ¿Okay? Es lo mismo con una enzima. Y es lo mismo con un catalizador. Todos los catalizadores funcionan de esta forma. Inician la reacción, pero no forman parte de ella. Habiendo entendido esto, entonces podemos también deducir que cuando una enzima inicia un proceso de reacción química, un proceso metabólico, ya lo inició y luego la enzima se retira, es decir, no se destruye, no desaparece, la enzima se recupera y puede volver a catalizar o a iniciar una nueva reacción, la misma enzima. No hay necesidad de volver a hacer la enzima. Por supuesto, las enzimas también tienen un periodo de vida, tienen un periodo de caducidad, por decirlo de alguna forma, y sí es necesario estarlas reemplazando, pero no viene dado por el número de reacciones que realice, simplemente por la degradación natural que sucede en todas las moléculas. Habiendo entendido esto, podemos hablar de lo que es la eficiencia catalítica. ¿Qué es la eficiencia catalítica? Es cuántas reacciones puede una enzima, una única enzima, iniciar o catalizar en un periodo dado de tiempo. Existen enzimas que pueden catalizar miles y miles de reacciones en un periodo corto de tiempo. Y existen otras que actúan bastante más lento. Entonces, cuando describimos una enzima específica, también expresamos cuál es su eficiencia catalítica. Y la tercera propiedad es la reversibilidad. La reversibilidad de una enzima se mide simplemente como si es reversible o no es reversible. ¿Okay? Estamos hablando de la enzima, no de la reacción, no de si la reacción que está sucediendo se puede revertir o no. Una enzima reversible es una enzima que puede catalizar una reacción en ambas direcciones. Por ejemplo, una reacción catabólica. ¿No? Tenemos compuesto complejo, grande, tenemos glucosa, se convierte en otros compuestos más pequeños y más sencillos al romper esto. Y todo esto, digamos que viene mediado por una enzima que inicia el proceso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero convertir estos mismos compuestos o elementos y volverlos a unir para volver a obtener la enzima compleja que tenía al principio? Algunas enzimas reversibles pueden realizar el proceso al revés. Y en lugar de necesitar dos enzimas distintas para realizar las dos vías del proceso, la misma enzima lo puede hacer. Y algunas enzimas simplemente no tienen esta propiedad. ¿Okay? Entonces, algunas enzimas son reversibles, es decir, pueden realizar el proceso catabólico y el proceso anabólico. Y algunas no. ¿De acuerdo? Y generalmente en este caso o no hay una contraparte anabólica o bien se requieren de más enzimas. Estas son las tres propiedades que definen a las enzimas: su especificidad, su eficiencia catalítica y su reversibilidad. ¿De Vamos a ver la estructura física espacial de las enzimas y vamos a aprender algunos conceptos importantes necesarios para que podamos entender las enzimas. ¿Verdad? Tenemos aquí esta imagen y la parte de arriba, el círculo
rosado, azul y rojo, vendría a ser nuestra enzima. Ya sabemos que esta enzima es una proteína, tiene una estructura espacial y es una cadena de aminoácidos. Por lo contrario, la parte de abajo es el sustrato, ¿de acuerdo? ¿Qué es el sustrato? El sustrato es la molécula, sustancia química, sobre la cual la enzima va a actuar. Es decir, es la molécula que va a ser afectada por la enzima, ¿de acuerdo? La enzima es la que cataliza la reacción y el sustrato es el que va a realizar esa dichosa reacción de la que estamos hablando, ¿ok? Ahora, una enzima además tiene partes. La parte azul, que conforma la mayor parte de cualquier enzima, no son más que los aminoácidos estructurales, ¿de acuerdo? Son como una estructura de soporte que mantiene la forma de la enzima y permite que haya un lugar para que actúe la siguiente parte, que es esa que está dibujada en color rojo, que se llama el centro activo. El centro activo es la parte específica de una enzima que es la que va a actuar sobre nuestro sustrato, ¿de acuerdo? Generalmente es una parte muy pequeña de la enzima, 3 o 4 aminoácidos, cuando mucho, en una enzima que puede tener cientos de aminoácidos en su cadena. Y esta es la que define muchas de las propiedades de la enzima. Por ejemplo, la especificidad, ¿de acuerdo? Para que un centro activo y un sustrato puedan interactuar, tienen que ser compatibles. Los aminoácidos y la estructura del sustrato deben de poder reaccionar entre sí. Por ese motivo, las enzimas pueden ser específicas. Es como un mecanismo de llave y cerradura. Tú puedes tener una llave y una cerradura, pero si no, la llave no le hace a la cerradura, no vas a lograr que abra la puerta, ¿sí? Si tú tienes una enzima y un sustrato, pero el centro activo y el sustrato no son compatibles, no vas a lograr catalizar una reacción. Entonces, así es como funcionan las enzimas y esta es la estructura. Sin embargo, esta es una enzima, vamos a decir, de lo más simple. Esta es la estructura más básica que puede tener una enzima. ¿Okay? ¿Cómo funciona el proceso? Estamos en nuestro sustrato, viene la enzima, cataliza la reacción, se desprende la enzima y nuestro sustrato sigue por su cuenta ya realizando su reacción con todos los demás sustratos o componentes que deban de reaccionar con él, ¿verdad? Y a veces intervienen más de una enzima. Otros conceptos importantes que tenemos que conocer al hablar de enzimas. Todas las que hemos estado viendo hasta ahorita, todo lo que hemos estado hablando se refiere a enzimas simples, es decir, una sustancia, una proteína y un sustrato interactúan y se cataliza la reacción, sea cual sea esto. Pero existen también algunas enzimas llamadas enzimas complejas, ¿verdad? Estas enzimas complejas están conformadas por dos o más componentes que normalmente están separados entre sí. Entonces, la proteína, la parte proteica de una enzima compleja es inactiva. Por sí sola no puede realizar ningún tipo de reacción y recibe el nombre de apoenzima. La parte inactiva proteica es la apoenzima. Y cuando se combina con uno o más componentes, que pueden ser muchos distintos, pueden ser orgánicos, pueden ser inorgánicos, podemos estar hablando de sales, podemos estar hablando de otra proteína, podemos estar hablando de muchas otras cosas, ¿okay? La unión de la parte proteica con los componentes variables da como lugar una holoenzima, que es ya como tal la enzima compleja y que ya es activa y que ya puede reaccionar. A veces la existencia de estas enzimas complejas es un proceso que sirve para regular a la misma enzima, ¿okay? Para que no esté reaccionando por sí misma o simplemente por la naturaleza de la enzima, ¿okay? Muchas veces los componentes adicionales suelen ser sales o iones o minerales. También están las coenzimas. ¿Qué son las coenzimas? Son compuestos orgánicos, generalmente son vitaminas, ya vamos a hablar de ellos en una sesión posterior, que participan de alguna manera en las reacciones enzimáticas. Y algo muy característico de las coenzimas es que si bien
durante la reacción suelen perder su estructura, se regeneran tras terminar la reacción. Muchas de estas coenzimas suelen recuperar su estructura al terminar la reacción y quedar disponibles para actuar otra vez como coenzimas. Es el motivo por el cual muchas de las vitaminas que necesitamos para sobrevivir, en realidad las necesitamos en cantidades muy pequeñas, solo para reemplazar las que se van perdiendo por el decaimiento natural de todas las moléculas. Y luego tenemos los inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Son compuestos orgánicos que pueden evitar que el sustrato y la enzima reaccionen al unirse a la enzima. ¿Okay? Regulan la acción de las enzimas. Las enzimas, que son reguladores del metabolismo, necesitan reguladores. O sea, esto es realmente algo muy complejo. O sea, nos hace darnos cuenta y percatarnos de la complejidad de los seres vivos y de todas las cosas que permiten nuestra existencia y nuestro funcionamiento. Entonces, los reguladores necesitan reguladores y esos son los inhibidores. El inhibidor se une a la enzima y evita que ésta pueda reaccionar. Y esto sirve, como les dije, para controlar a los reguladores. Es irónico, pero así funciona. Ahora, vamos a ver también los tipos de enzimas que podemos encontrar en un ser vivo, pero ahora de acuerdo a su mecanismo de acción, ¿de acuerdo? Empezamos con las oxidorreductasas. Son enzimas que catalizan reacciones de oxidación y reducción. ¿Okay? Ya sabemos que es oxidorreducción, ya lo debieron haber en química, y si no, lo van a recordar en bioquímica. Están las transferasas, que catalizan, pero transferencias de moléculas. ¿Sí? Transferencia de una molécula de un sustrato que se le conoce como el dador, que es el que da la molécula, a otro sustrato que se le conoce como el receptor, que es el que recibe la molécula, ¿verdad? Luego están las enzimas hidrolasas, que son enzimas que catalizan la ruptura de un enlace químico al introducir una molécula de agua que captura los electrones. Son enzimas cuya función es romper. Siempre están involucradas en reacciones de tipo catabólico. Luego tenemos las liasas, que al igual que las hidrolasas, catalizan la ruptura de un enlace o más enlaces. Sin embargo, no requieren la adición de moléculas de agua para realizar esa ruptura, ¿no? También son enzimas que siempre están unidas a metabolismos catabólicos, pero no requieren la presencia de moléculas de agua. Luego tenemos las isomerasas, que lo que hacen es catalizar reordenamientos o transformaciones dentro de la misma molécula. O sea, ni le ponen cosas nuevas, ni le quitan cosas, ni la rompen, simplemente toman lo que ya está y lo transforman. Cambian, a veces pueden llegar a cambiar la estructura tridimensional de una molécula y eso a veces le da propiedades nuevas. Y por último tenemos las ligasas, no la confundan con las liasas, estas son ligasas, las cuales catalizan la unión de dos moléculas. ¿Sí? Si bien las hidrolasas, las ligasas rompían los enlaces, las ligasas catalizan la unión de dos moléculas formando los enlaces. ¿Sí? Por supuesto, es un proceso que requiere del consumo de energía. Para que este proceso pueda suceder, tiene que intervenir el ATP, que ya hablamos de él, ¿verdad? Y ese a su vez está relacionado con la respiración celular. Las ligasas siempre están relacionadas a los procesos metabólicos de tipo anabólico, ¿de acuerdo? Entonces, con esto terminamos la sesión de hoy. Fue un poquito cortita, pero creo que se entiende porque son temas que a veces pueden ser un poquito pesados de entender. Por eso lo voy a separar en bocaditos, ¿de acuerdo? Durante la próxima sesión vamos a ver las vitaminas y durante la sesión del viernes vamos a hablar de las hormonas. Entonces, ya con esto y terminamos la sesión del día. Les tengo una buena noticia. Hoy no hay tarea. Así que pueden irse en paz. Espero que eso sí, que por favor hayan tomado todas las notas que les pedí, porque esto lo tienen que tener por escrito en sus libretas. No pueden olvidarse de esto.
acuerdo? Es importante que lo recuerden. Y muchas cosas que vamos a hablar en temas posteriores, mucho más adelante, dependen de que comprendan de forma básica todo esto. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo con esto ya termino el día de hoy. Tengan un bonito día, tarde o noche. Con esto me despido, chicos.